Luis Miguel de Cáncer está con nosotros, ministro de Trabajo, y vamos a tratar el asunto este puntual de la consulta que estaría haciendo el Ministerio de Trabajo sobre algo que él nos aclarará de qué se trata, si se trata de un reglamento, si se trata de una resolución, lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo, que tendrían connotaciones un poco distintas. Entonces, lo mejor es que el ministro nos explique exactamente qué es lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo y cuál sería el alcance de eso. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes, especialmente hoy, Día del Periodista. Muchas felicidades a los periodistas y de manera muy especial, muchas felicidades en el aire a doña Consuelo por su cumpleaños doble y adelantado a Virgilio por mañana. Gracias. Miren, la luz cumpleaños mañana también. Así es. Tú también y yo cumplimos años el mismo día. Pero aquí hay que traer bizcocho. Entonces, esta es una triada ariana. Hay que traer bizcocho rápido. Yo no creo en nada de eso. Miren, lo que sucede es muy sencillo. Lo que se ha puesto a conocimiento de la población es una propuesta de resolución que busca regular el trabajo doméstico en la República Dominicana. Es una propuesta, no es una decisión. Correcto, es una propuesta que está en consulta pública para que se pueda construir la propuesta, mejor de las regulaciones. Correcto, es una propuesta de resolución. Surgida de esa resolución. De resolución, que es otra cosa. Es una propuesta de resolución que busca regular el trabajo doméstico en la República Dominicana. Miren, desde que estamos en esta función del Ministerio de Trabajo, hemos desarrollado diálogos y hemos producido resultados. Se ha visto en los ajustes salariales y en los aumentos salariales, en donde se han producido de manera consensuada aumentos históricos, el último de los cuales fue el sector de la caña, un 100%. Pero en esta etapa también hemos iniciado un proceso de diálogo más amplio para toda la sociedad dominicana. Yo quiero decir que tener la oportunidad de participar o motivar este diálogo nos llena de satisfacción porque estamos construyendo democracia. Todo lo que son las opiniones en cualquiera de las direcciones son bienvenidas. Para eso es que se plantea a la población esta propuesta de resolución que busca regular el trabajo doméstico en la República Dominicana. Ahora, ¿de dónde sale esto y por qué sale esto? Pues muy sencillo. El trabajador doméstico en nuestro país ha estado invisibilizado durante décadas. Y los derechos laborales son derechos fundamentales. Tenemos la obligación, no solamente por un mandato de la ley, sino también por un mandato de la dignidad de los trabajadores, dejar de estar invisibilizándolos. Ahora, esto tenemos que lograrlo de manera del diálogo consensuada para no lacerar de manera irreparable a ningún sector, pero no podemos seguir haciéndonos de la vista gorda, no solamente con una responsabilidad legal, sino sobre todo con una responsabilidad social. ¿Qué es lo que se plantea? Señores, hace 103 años se produjo el convenio número 1 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el 1919, que establece, entre otras cosas, la jornada. Pero hace 10 años, 11 años, la República Dominicana firmó el convenio 189 de la OIT. El entonces presidente Fernández lo remitió al Congreso y también lo remitió a la Suprema Corte de Justicia para hacer la evaluación de constitucionalidad previa que falló acorde con la Constitución. Pero en el 2015, el Congreso Nacional de la República Dominicana ratificó dicho convenio 189 que a partir del 16 de mayo del 2016 se convirtió en ley en la República Dominicana. Entonces tenemos 6, 7 años con una obligación legal que no se le ha prestado atención. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos atendiendo todo lo que tiene que ver con la responsabilidad del Ministerio de Trabajo. Nosotros no podemos rehuir a eso. ¿Es un problema difícil? Claro que es un problema difícil. ¿Es un problema complejo? Por supuesto que es un problema complejo. Y que sea difícil y que sea complejo va a justificar que no lo atendamos. No, eso no sería responsable. Nosotros estamos aquí para poder hacerle frente al liderazgo. Vamos a explicar qué alcance tendría lo que se está consultando. Estamos aquí para hacerle frente a los problemas. Para eso es que nos han ocupado. ¿Qué plantea la resolución? ¿Qué alcance tendría? La resolución no crea absolutamente nada nuevo. La resolución simplemente repite
y regula lo que ya es ley, tanto por el Código de Trabajo como por el Convenio 189, que desde el 2015-2016 es ley en nuestro país. ¿Qué establece? ¿Qué manda exactamente el Convenio 189 en esa materia? Claro que sí. Lo que manda ese convenio, que es ley en nuestro país, es que el trabajador doméstico se equipare a los trabajos que no son de ese tipo, que no haya una distinción entre trabajadores de primera categoría y trabajadores de segunda categoría. Básicamente es el sentimiento general. Claro, los empleadores de los trabajadores domésticos no son unidades productivas, no son empresas. Por lo tanto, hay condiciones que por esa realidad son distintas, pero hay otras que no están siendo justificadas por el simple hecho de estar invisibilizadas. ¿Cuáles son esas condiciones que se justifican y que no se justifican? El Convenio 189 no establece el derecho, por ejemplo, que sí tienen los trabajadores que no son domésticos al auxilio de cesantía. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hay una unidad productiva, que es la casa. Y huelga. A huelga. Eso es un derecho que está contemplado Sí, es en otros fundamental. convenios y en otros derechos, Sí, que no tiene que ver con el 189. Okay. Y el tema de la seguridad social. Precisamente, eso es parte de lo que nosotros tenemos que identificar, que queremos lograr. Esto es un tránsito que no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero esto es un primer paso. ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo final es que más de 200,000, cerca de 250,000 personas que trabajan en el trabajo doméstico, según los números del Banco Central, tengan acceso a la cobertura de la protección de la seguridad social, tanto en salud, como en riesgos laborales, como en pensiones, como en subsidios. Y para hacer eso tenemos que formalizar el empleo. He dicho que esto es un tránsito. Sí. El primer paso es esta propuesta de regulación, esta propuesta de resolución para regular el trabajo doméstico. El segundo paso es que el Comité Nacional de Salarios establezca un salario mínimo para el sector de los trabajadores domésticos. ¿Por qué es necesario eso? Porque es que con esta información es que el Sistema Dominicano de Seguridad Social va a poder establecer cuál es el monto cotizable. Sí. Recuerdo, para que todos recordemos, menciono, que el Comité Nacional de Salarios establece un salario mínimo, no un salario de mercado. Eso no desarrolle el diálogo y establezca una resolución al efecto, entonces eso pasará al Consejo Nacional de la Seguridad Social para que también se produzca ahí la reglamentación de cómo es que va a viabilizarse la formalización de estos trabajadores. Y esto no solamente, claro, beneficia al trabajador, pero también beneficia al empleador. ¿Por qué? Dios no lo quiera en la casa de cualquiera de nosotros que tenemos algún trabajador doméstico, una trabajadora doméstica. Hay un accidente, es un accidente laboral, y que ese accidente signifique la amputación de un... o una imposibilidad de seguir trabajando por ese accidente. Bueno, el empleador cargaría con la responsabilidad civil del pago de todo lo que eso signifique, y tendría que ver si hubo negligencia y muchísimas cosas, una judicialización. Una de las ventajas de la protección de la seguridad social es el riesgo laboral, que con la formalización entonces este empleador tendría esa protección. ¿Por qué? Porque el trabajador estaría protegido con el seguro de riesgos laborales. Ministro, partiendo de que muchos estamos de acuerdo de que se garanticen los derechos de estas empleadas del hogar, que facilitan que muchas familias se incorporen a la actividad laboral, en eso no hay duda. Pero hay peculiaridades de este trabajo que uno no sabe cómo se va a regular. Por ejemplo, la famosa dormida, trabajo con dormida. Esa persona que prefiere ahorrarse el gasto en transporte y trabajar de lunes a sábado con dormida, pero es un convenio entre las partes. Claro. O la persona que vive en Pedernales y le dice a su empleadora, yo prefiero trabajar 2 semanas y al cabo de 15 días usted me da tantos días libres. O, por ejemplo, beneficios que no se contabilizan. Esa familia muy consciente que le paga una casa a la empleada, le paga operaciones de los hijos, universidad de los hijos, pero eso no se contabiliza. Comida diaria. Ante estas regulaciones puede ser que esas facilidades se limiten. Entonces, ¿cómo regular eso tan especial de esta relación de trabajo? Esas son preguntas muy importantes. Si nos permite hacer lo que hemos tratado, y por eso estamos aquí, traer información, porque
con razón hay mucha inquietud, hay algunas expresiones de desilusión, pero nosotros sostenemos que se debe fundamentalmente a que todavía no se tiene mucha información y nuestra función es ayudar a clarificar y a informar. Lo primero es que en los últimos ejemplos que usted mencionaba, no podemos seguir con un sistema de caridad. Tenemos que establecer un sistema de derechos. Ya, coño, está dura Eso esa es lo respuesta, María Elena, admite lo que está dura. Las realidades son que el trabajo doméstico tiene sus particularidades. Julio, tranquilo, Julio, yo sé que tú El estás en hecho contra de eso. de que la dormida y todo eso es perfectamente posible. Diablo. El efecto no va a ser tan diferenciador, es simplemente reconocer los derechos. La libertad de contratación se mantiene. Lo que sucede es que hay algunas dudas naturales y correctas y precisamente por eso estamos abriéndonos a toda la población para escuchar las propuestas con temas, por ejemplo, del horario. Bueno, el día tiene hasta ahora 24 horas. El código establece que no puede haber menos de 9 horas de descanso. 24 menos 9 son 15. Yo quiero que si hay alguien que entiende que la jornada de trabajo tiene que ser de 15 horas, que lo comunique formalmente en la consulta pública. Nosotros no entendemos que la jornada laboral debería ser de 15 horas. Tenemos que llevar a su legalidad. Tenemos que entender que hay personas que también tienen derecho a esos derechos. La Suprema Corte de Justicia hace ya varios años estableció un criterio de los beneficios que son por el trabajo y los beneficios que son para el trabajo. El dinero, el salario, la compensación económica directa es por el trabajo. Pero las ventajas de techo, comida, etcétera, son para el trabajo. Costo de producción, prácticamente. Por lo tanto, no son considerados como contribución o retribución, sino que sin eso no puedes realizar el trabajo. Entonces son las naturalezas propias de los tipos de trabajo. Pero la realidad de los tipos de contratación, con dormida o sin dormida y ese tipo de cosas, eso se mantiene igual de libre contratación. Simplemente se está estableciendo cuáles son las reglas mínimas. Y hay que señalar, obviamente muchas personas, yo entiendo que la gran mayoría de las personas que trabajan o que contratan trabajo doméstico tienen una relación correcta, por decirlo de alguna manera. Pero no solamente se puede contar, vuelvo y digo, con las buenas intenciones. Hay que aclarar. Hay que tener normas en una sociedad de derecho. Ministro de Trabajo, Luis Miguel Lecán, felicitarle por la valentía que ha tenido. Aquí de alguna manera tratamos de darle seguimiento a los temas del trabajo. Con eso iniciamos nuestro comentario cada día. Y desde que usted llegó a ese ministerio le ha dado atención a los derechos de los trabajadores. Eso hay que tener mucho valor y voluntad política la que usted ha tenido con la coordinación con el presidente de la República, porque como usted dice, nada más este tema era ley. El problema es que no se cumple. Yo he participado en protestas frente al Ministerio de Trabajo apoyando a las trabajadoras hace varios años y nadie le hacía caso. Usted le ha hecho caso y está visibilizando este tema, que es un gran aporte. En la consulta que están haciendo y en los estudios, análisis y encuentros que usted ha hecho para llegar a este punto tan importante, de presentar un tema que genera tanto conflicto y le podría tener hasta costo político, muy valiente de su parte, ¿cuáles son las inquietudes de los trabajadores y las trabajadoras domésticas? ¿Qué es lo que más le molesta? ¿A qué ellos aspiran? Porque hay una parte de la población que los trata como si fueran parte de la familia, de maravilla. Pero ¿cuáles son esos puntos más sensibles por los que sienten los trabajadores y trabajadoras domésticas? Bueno, lo que más interés llama del sector de los trabajadores, especialmente trabajadores domésticos, es el reclamo, primero, de ser parte de la sociedad. Señores, ustedes no se imaginan, digo, tal vez ustedes sí, pero mucha gente no puede tal vez imaginarse el sentimiento de descategorización que durante demasiados años ha existido. Quieren ser parte de la sociedad en sentido formal y consecuentemente tener, fundamentalmente, atendiendo de manera específica a la pregunta, Jonathan, cobertura de seguridad social, que se les reconozcan los derechos. Pero yo quiero señalar, esta iniciativa, que efectivamente no es sencilla, no va a resolver todo de golpe y porrazo, ¿eh? Es un primer paso. ¿Por qué es un primer paso? Julio, porque tal vez tú tienes empleado a una persona, imaginémonos un caso hipotético, y tal vez esa persona a quien tú tienes empleado en tu casa, a su vez, para atender ese trabajo, emplea a otra persona para lo propio. Es posible que ese
otro nivel todavía en esta primera etapa tal vez no se pueda abordar, no se pueda solucionar, pero tenemos que avanzar. No, ni lo va a poder solucionar porque el que lo tiene en el segundo nivel va a votar la que tiene en el primero. Tenemos que avanzar. Entonces se va a ir también la del segundo. Pues no la va a poder tener sencillamente. No, pero tenemos que avanzar. En cuanto al tema de formalización. La pregunta concreta ahora, si podemos, una pregunta concreta. Con mucho gusto, pero si tenemos que avanzar la formalización. Los dos salarios, para que hablemos claro. ¿Cuáles dos salarios? Los dos salarios. La diferencia entre el trabajador formal y trabajador informal es que el trabajador formal gana 2 salarios. ¿El formal? Sí, el formal gana 2 salarios. El que la empresa le paga y el que la empresa y el salario social. Es decir, una empresa que paga 16,000 pesos, pongámonos 16,000 pesos de salario mínimo, que yo no sé cuál es el salario mínimo, 16, 17, lo que fuere. Dependiendo del tamaño de la empresa. Dependiendo del tamaño de la empresa, tiene que coger, después de esos 16,000 pesos, tiene que buscar 9,000 o 10,000 pesos más para pagar el salario social. Es decir, que un salario mínimo a una empresa... ¿Qué es el salario social? El salario social es lo que usted paga en la TCS, lo que usted paga en la Seguridad Social. Las cotizaciones de Seguridad Social. Es el salario social. Un 23%. Son 2 salarios que una empresa paga. Son 2 salarios. Entonces, evidentemente, que lo que le estamos diciendo ahora a las casas de familia, mire, además de usted pagarle el salario que usted le pague a esa trabajadora, usted va a tener que buscar un salario social, porque esas seguridades sociales que usted, de las que está hablando, solamente con pago que llegan. Entonces, una pregunta, Julio, siguiendo en esa tesitura. Sí. Entonces, cuando el caso, y no tiene que ser el mismo ejemplo, pero ya que asumimos ese ejemplo, podemos continuarlo por ahí. La persona que trabaja con usted, o con quien sea, para no especificar, se ve en una situación de salud, por ejemplo, se ve en una situación de complicación, ¿a dónde recurre la persona? Eso ha ocurrido siempre a la familia. Efectivamente. El gobierno resolvió esa parte. Sí, pero es que eso es informal. Eso, él habla, es un régimen de caridad, Julio. Eso es opcional si el empleador quiere, si le da la gana. La caridad es la pasta humana, olvídense. ¿Cómo? No hay humanidad. Pero en un Estado de Derecho tú vas a depender de la caridad. La caridad es la pasta humana. O sea, está bien, Julio, pero es que es un Estado de Derecho. Eso no es que no es un feudalismo, Julio. No vivimos en el feudalismo. Pero lo que yo te digo no, la caridad son cosas. Marilena, pero di algo. Yo quiero decir no podemos hablar pero adelante. Bueno, lo que le preguntaba es porque tenemos que hablarle claro a la gente que lo que usted le está planteando que son 2 salarios que va a pagar una ama de casa. Son 2 salarios. Yo quisiera que me dieran Yo quisiera que me dieran un turno, por favor. Para que hablemos de eso, pero le preguntaba por ese otro salario. Lo primero hay que señalar que no son 2 salarios, Julio. Es un salario que tiene un componente de contribución a la seguridad social que no es otro salario. Y ese otro componente es compartido entre el empleador y el trabajador. Y el empleado. En proporción de 70-30. Entonces, es importante, claro, las posiciones y las visiones tienen que expresarse. Para eso es que se ha planteado la vista pública. Pero es importante que demos informaciones que edifiquen y que no traigan mayores preocupaciones cuando no son ciertas. Lo más importante, y por eso estamos aquí, es que lo que finalmente termine siendo la resolución. Eso está analizado sociológicamente así. Lo que termine siendo la resolución. No es una visión mía sociológica. No aumenta el costo de verdad, como una pizza. Tú vas a dejar de comer una pizza para pagar la seguridad social. Como lo que termine siendo la resolución. Con una pizza menos y se la paga. Resolución que tomará en cuenta todas las visiones. Y es precisamente por eso que señalé que va a tener que haber etapas. Una primera etapa es esta resolución, otra es el establecimiento de un salario mínimo. Reitero, mínimo, no necesariamente salario medio de mercado. Y luego va al Consejo de la Seguridad Social para establecer ese tipo de detalles. Todavía no podemos adelantarnos. Todas esas etapas las vamos a ir construyendo con la sociedad en su conjunto. La visión mía es una visión desde el punto de vista del feminismo. El trabajo doméstico es el trabajo invisible, necesario en la sociedad, pero que como está a cargo de la mujer, para eso se diseñó el trabajo doméstico a cargo de la mujer, para que no se viera. Por eso cuando tú ibas a la escuela y te decían, tu mamá trabaja, tú decías, no, quehaceres domésticos, como que era un no trabajo. Entonces, el verdadero trabajo invisible en la sociedad lo realizamos las mujeres, que es el doméstico. En los países socialistas, las mujeres de los países socialistas se quejaron porque con el feminismo, además de salir a trabajar a la calle, tenían la doble jornada de la casa también.
porque no se le despinta el trabajo doméstico a las mujeres. Por eso es tan difícil cuadrar esto del trabajo doméstico como una forma de trabajo socialmente necesario que debe ser retribuido como otro trabajo cuando depende solamente y se considera un trabajo, no trabajo, que es el trabajo doméstico. Yo no sé si se entiende lo que yo estoy diciendo, pero es la condición de colocar el trabajo doméstico sobre las mujeres, invisibilizarlo como se ha hecho generalmente. Lo que deberíamos es eliminar el trabajo doméstico y que fuera un trabajo hecho a partes iguales por la mujer y los hombres en el hogar. No se estuviera discutiendo todo esto. Amén. Sí, porque yo salgo de aquí, pero llego a mi casa a hacer lo mismo, de fregar, cocinar, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi marido no lo hace. Dicho sea de paso, ni ninguno de ustedes. Ni ninguno de ustedes. Ahora, aparte de eso, aparte, cuando te da la gana y porque te da la gana. Pedro nunca ha fregado un vaso. Espérate, y porque te da la gana. Pero no te lo permitiste, el ministro no tiene que ver con eso. Claro. No, pero estamos contribuyendo en el diálogo. ¿Qué tú dices? No, que usted le permitió ese contrato. Un hombre muy hermoso como Capul. Que está gastado, dice él. Entonces, pero hay otra parte. Y cuando hay que cambiar una goma, ¿quién la cambia, doña Consuelo? Pero esto es cuestión de fuerza. La goma es fuera del hogar. Permiso, no, espérate, Pedro, porque esto es serio. Tú has querido transformar la fuerza física en derecho. Tú has querido transformar la fuerza física del hombre en que por eso tiene que tener más derechos, y eso es muy no, yo no hago esa eso. Tesis. Yo digo que cada quien yo digo que cada quien tiene que pagar. Pero que esa tesis es muy antigua. Aquí está el ministro. La pregunta para el ministro. Tengo otra pregunta para el ministro. Pero espérate, porque mi pregunta es ya, otra. Sí. Ya lo del trabajo doméstico debería desaparecer como condición esencial de la mujer. Punto. Entonces, hay otra. Ministro, cuando usted comenzó su ministerio, usted dio una de las declaraciones más importantes para este país. Dominicanización de la mano de obra, dijo usted. Eso yo lo he enarbolado en todos los programas, lo he saludado. Así es. El 80-20 no se cumple tampoco. No ha podido. Usted no ha podido, con la intención que usted tuvo y la explicación que usted dio, no ha podido con el 80-20. ¿Es así? Efectivamente, el tema no se ha resuelto. Sobre ese particular, existe un proceso que debería concluir pronto dentro del Consejo Nacional de Migración, sí, que está atendiendo eso, o va a atender eso, en donde también es parte del Ministerio de Trabajo, aunque no es un tema exclusivo del Ministerio de Trabajo, pero ciertamente es parte fundamental. Estamos coordinando con las demás instituciones para poder producir ese resultado en ese consejo y entonces poder materializar ese objetivo que usted señala establecido. Que fue suyo, de su gobierno. José. Okay. Bien, bueno, señores, miren, yo pienso que este debate se está dando en la República Dominicana por la expansión de la clase media. Si no hubiera una expansión de la clase media, no estuviéramos debatiendo esto, porque cuando la clase media se contrae por las crisis, la mujer tiene que volver a hacer el trabajo doméstico, que dicho sea de paso, está consagrado en la Constitución, en el artículo 55, el trabajo doméstico como agregador de valor al patrimonio familiar, porque eso fue redactado ahí pensando en una sociedad pobre. Entonces, yo decía anteriormente que Alvin Toffler ya habla de papás profesionales en el show del futuro en el 76. Esos trabajadores domésticos hay que cualificarlos para que den un mejor trabajo para nosotros, los que los contratamos. Entonces, la expansión de la clase media le dice... José, ¿pudiera agregar algo ahí, si me permite? Sí, cómo no. Justamente, entre las etapas que vamos a seguir desarrollando, se debe incluir, y es parte de lo que se tiene en agenda, se debe incluir unos programas de formación en trabajos, como es el Infotep, a través del Infotep, también incluyendo ese tipo de trabajo. Perdón. Claro, porque ¿qué te da? Si saben cómo apagar un fuego, si saben cómo darle la leche a un bebé, si saben cómo manejar una situación de conflicto de la pareja dentro de la casa, le van a agregar valor a sus condiciones de trabajador de servicio residencial. Eso es importantísimo. Ahora, decía Julio que precisamente por lo que yo digo de que es una expansión de la clase media lo que ha generado este debate, políticamente eso no conviene, porque como a la clase media se le cargan muchos
gastos y muchos costos a su presupuesto, eso le va a echar a la clase media en contra del gobierno. Eso decía Julio la semana pasada aquí, yo no sé si él lo quiere mantener, pero yo lo escuché. ¿Qué ustedes opinan del costo político que pudiera tener una resolución si llegara a aprobarse, visibilizando y dando una base legal a la relación laboral de servicios residenciales? Es posible, sobre todo cuando no se tiene toda la información, que pueda haber algún sentimiento de rechazo. Bueno, eso es democracia. Ahora, ante la probabilidad alta o baja de algún tipo de rechazo mantenido y ante la negación de esa situación de rechazo, pero a costa de mantener la invisibilización, bueno, lamentablemente tenemos que cumplir nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades incluyen atender los derechos de la ciudadanía y equiparar a todos los trabajadores, que sus derechos sean materializados. Eso es parte de la construcción de democracia. Sí, yo quiero es. expresarle en esa misma dirección a quienes han señalado sus preocupaciones, válidas todas, probablemente, que no tienen que sobrepreocuparse. Lo que deberá salir de este diálogo público amplio es la mejor de las soluciones. Ahora, seguir la ruta de la invisibilización y la negación de derechos de los trabajadores domésticos, esa no es una opción para el gobierno de la República. Ministro, usted ha esbozado su intención de normalizar algo que a todas luces necesita una normalización. Y el convenio 189 le establece un mandato a la República Dominicana de organizar el ordenamiento jurídico que rige la materia. Cuando vemos que se quiere hacer, usted me corrige, tiene la autoridad para hacerlo, a través de una resolución, el ámbito legal, el alcance legal que está contemplado en los artículos 258 y siguientes del Código de Trabajo que rige este ámbito, que, dicho sea de paso, es el único ámbito que tiene paz social y que no hay problema en el ordenamiento laboral, esté o no contemplado en el Código de su regulación, pero las partes han logrado mantener armonía en ese segmento poblacional laboral. ¿Usted no cree, y esta es la pregunta, que es mejor acatar lo que dice el convenio, adaptar las leyes, en este caso el Código Laboral, a lo que demanda o lo que se materializó, lo que se acordó en el convenio 189 y no hacerlo por separado a través de una resolución que podría terminar en el Tribunal Constitucional con ganancia de causa contraria a los intereses que tienen ustedes? Con mucho gusto. Antes de atender la pregunta, quisiera atender el comentario. Usted señala sobre paz social. Bueno, cuando usted tiene actores que no tienen derechos reconocidos, ¿de qué paz usted me está hablando? Una paz que se fundamenta en la violación de los derechos de las personas. Eso no es paz. Ellos eso sí tienen derechos reconocidos, ministro. No. Eso es opresión. Entonces, no todos los derechos. Entonces, para decirlo así, las vacaciones le paga y el 15 días cada salario son derechos. Respecto de la pregunta, mi querido Pedro, es que el convenio 189 es ley, igual que el Código de Trabajo, que también lo es, porque el convenio fue ratificado por el Congreso Nacional. Entonces, no estamos modificando ninguna ley. Estamos desacatándola. Estamos regulando cómo se debe aplicar, o proponiendo regular, mejor dicho, cómo se debe aplicar lo que ya es ley desde hace 7 años. Eso es todo. Pero es que estaríamos al margen de la ley laboral. Le voy a poner un ejemplo. No estamos al margen. Permiso. No. Espérate, si me permite, Pedro, perdón. Yo sé que el convenio tiene fuerza de ley, pero lo que hacen los países es que tú adaptas tu normativa pero si me permite, a lo que te Pedro, manda el convenio. Si me permite, Pedro, porque tal vez hay informaciones que no se conocen. Hay quienes entienden que el convenio no se ha aplicado en nada en la República Dominicana. Pero usted va usted va a la jurisprudencia y los tribunales la han aplicado sin que haya una ley nueva, porque ya fue ratificado. ¿Por qué? Porque es ley. Entonces, simple y llanamente, lo que no ha habido es una aplicación generalizada, que es lo que nosotros necesitamos establecer y tratamos de hacer con la propuesta de resolución.
¿Que tiene posibilidades de mejora la propuesta de resolución? Claro que sí, precisamente por eso es. ¿Que es perfectible? Por supuesto que sí. Y queremos invitar a toda la población que pueda hacer la sugerencia, la propuesta de mejora que sean del lugar. Ministro, el 5.5 de la población es empleado doméstico según la ONE. Y eso representa el 12.5 del trabajo que se le da a las mujeres. Esos son los datos últimos de la ONE de 2019. Habría que ver qué variación tiene en los últimos 3 años. Mi pregunta con respecto a eso solamente corresponde a una sola clase social, que es la clase social media, media alta y clase media baja. O sea, de C, como le llamamos los estudiosos de la sociedad, de la clase C a la clase B+. Solo que están, y un poco de la clase A, que es muy poca. Los mercadólogos que lo llaman así. Exacto, lo vemos de esa forma. Eso es clase media baja a la clase alta, es que va dirigido ese plan, que son unas 260,000 mujeres, ¿verdad?, que están en trabajo doméstico. En trabajo doméstico, según los datos brindados por el Banco Central, sí, son cerca de 259,000 personas, de las cuales la gran mayoría son mujeres. Mujeres, un 12.5 del empleo formal, del empleo informal pertenece a las mujeres. Mi pregunta es, ministro, ¿habría que crear, dado la problemática, han pensado crear una estructura dentro del Ministerio de Trabajo que pueda, una vez implementadas estos pasos, estas resoluciones, darle seguimiento a este tipo de trabajo? Ministro, porque entiendo que tiene muchas aristas, muchas personas involucradas y mucha gente. Ministro, que usted dice aquí, me están mandando que los empleados domésticos podrían exigir pago de horas extras, según usted. Según yo no, según el convenio 189. Sí, perfecto. Sí, muy sencillo. Muy interesante lo que establece es una que se vaya a aplicar la ley. Sí. Es una jornada similar a los otros trabajos. Sí. Es lo que dice la ley. Ahora, ustedes van a crear una comisión que va a tratar directamente eso una vez aplicado eso. Esa es mi pregunta. ¿Lo han pensado? ¿Una comisión en qué sentido? Una comisión que trate directamente el trabajo doméstico, porque creo que esto va a traer una serie de tipos de cosas con respecto, por ejemplo, eso de las horas extras, ¿cómo se va a calcular? El Código de Trabajo establece cómo se calcula. Claro. 8 horas. Pero es que, vuelvo y digo, nosotros no estamos planteando nada nuevo. Está en la ley. Nosotros estamos simplemente trayendo a la mesa algo que no se ha aplicado y que tenemos la responsabilidad de aplicar. Ay, Dios mío. Ministro, es complicado porque este país no queremos reconocer los derechos al otro. Ministro, no, yo estoy de acuerdo con los derechos. Hablando de eso, ministro, que hay una clase que se está ampliando de trabajadores, que muchos jóvenes vienen del interior, están trabajando, están en todas las zonas urbanas y no tienen ningún tipo de regulación laboral, que son los deliveries. ¿Está trabajando el ministerio el caso de los deliveries y de algunos establecimientos que manejan mucho dinero? Pero los colmados no están regulados, Jonathan. Pero está bien, pero voy a hablar, déjame decirle al ministro. ¿Qué te pasa? ¿Tú eres ministro? El ministro, ¿ustedes han estudiado el caso de los deliveries? Porque hay una situación, un mercado laboral amplio y creciente. Todo lo que son los trabajos que no se encuentran formalizados son temas de interés y de preocupación del Ministerio de Trabajo. Porque una de las grandes problemáticas de nuestras sociedades, y digo nuestras en el sentido amplio de la región, es la informalidad del empleo. Tenemos que llevarla a la formalización y la única forma en que podríamos romper con esa histórica situación de la informalidad es traer a colación cuáles son las ventajas de la formalización, entre ellas obviamente la protección de la seguridad social. Por eso, cada vez más se hace evidente el desarrollo de los trabajadores autónomos y que no existe una regulación de los trabajadores autónomos que permita o facilite la formalización de los mismos. Esos son temas también que estamos en la obligación de atender, pero tenemos que ir, como dice Jack, por parte. Bueno, pues muchas gracias al ministro Luis Miguel de Camps. Vamos a esperar la conclusión. Lo de la hora extra está media jodón. De esas indicaciones, no, lo de la ya hora. José lo está pensando. Lo de la hora extra. No, porque es que hay. Exacto, hay que ver cómo se armoniza esa vaina. El salario, que el ministro dice que es un solo, yo puedo aceptar que es un solo, pero dividido en dos. Es un solo, pero dividido en dos. Entonces, una pregunta antes de despedirnos. Lo que yo estoy entendiendo, Julio, es que tú entiendes que la jornada del trabajador debe ser de 15 horas. No, yo no entiendo que la jornada del trabajador debe ser de 15 Ahora, pregunta a Luis Jiménez, Julio. Luis Jiménez está aquí, él dice que la trabajadora de su casa, oigan esto, él dice, bueno, si limitan el horario de trabajo
de la muchacha que yo tengo en mi casa, yo voy a tener que limitarle ciertas cosas. Porque lo primero es que ella, desde que yo salgo, prende el aire. Espérate, Julio. Espérate, prende el aire. Entonces él llega y él le dice, ¿y por qué usted tiene aire prendido? Dice ella, no, ese aire yo lo encontré así. Sí. Ustedes fue que lo dejaron prendido. Espérate. Entonces él dice que ella tiene una extensión de la cuenta de Netflix. Entonces ella lo usa más que él. Bueno. Y él dice, ¿tú te das cuenta cómo? Entonces esas cosas, ¿cómo? No es que lo desvalorizamos, porque eso no es, eso es una relación cuasi familiar lo que él está narrando, porque todos los servicios no hacen eso. Independientemente de los comentarios, hay una frontera muy fina ahí. Quisiera establecer, número uno, que este diálogo que hemos iniciado es incluyente, es participativo y que no debe llamar a mayores preocupaciones. Lo que se construya y se defina va a ser tomando lo mejor de cada una de las opiniones. Número dos, tenemos que lograr la dignificación de estos trabajadores. Eso no está en juego ni en duda. Y para lograr eso, tenemos que darnos cuenta de que lo que históricamente y hasta culturalmente ha sido la costumbre, bueno, tenemos que ajustarlo a lo que es el respeto a los derechos. Bueno, pues muchas gracias a Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo. ¡Cambio fuera! Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. En Seguros Reservas estamos contigo cuando disfrutas tu bienestar aquí o en cualquier parte del mundo. Cuando la familia es de 2 y cuando sea de 3 o más. En el momento en el que el negocio es pequeño o cuando crezca al tamaño de tus sueños. En tu hogar del presente y en el hogar que sueñas mañana. Vamos contigo en las carreteras de hoy o en las carreteras del futuro. En Seguros Reservas celebramos 20 años de evolución que nos une, creando soluciones para vivir nuevas experiencias. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Mami, ¿ya está la comida? Le falta un chinchín. Ay, no importa, yo me la como así. No, mi niña. Recuerda que hay que cocinar muy bien los alimentos para eliminar todas las bacterias. Asegúrate de siempre cocinar a la temperatura adecuada y así puedes evitar la presencia de bacterias que pueden afectar la salud de tu familia. Cada año, 600 millones de personas se enferman por ingerir alimentos contaminados. Cuida a tu familia. La salud empieza contigo. Un mensaje de Proconsumidor y del proyecto Trade Safe, auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos a través de su Departamento de Agricultura. Compadre, usted que sabe tanto, corríjame si me equivoco. Eso de los fondos de pensiones, ¿funciona? Pero claro, compadre, eso es para cuando estemos viejitos, tener nuestro chelito para comprar nuestra comidita y nuestra medicina y no se le carga a los muchachos. Pero es verdad. Como dicen lo que saben, no arriesguemos nuestro futuro, hay que ahorrar. Sí. Pero venga acá, ¿y si me quedo sin trabajo? Compadre, ese dinero está ahí como el arroz bueno. Crece y crece y crece con los intereses que nos dan. Pero mire, hay que aprender de eso porque yo estaba en Belén con los pastores. Nos vemos ahorita. AFP Popular, confianza absoluta. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Actualmente, desde los parques de zonas francas de Proindustria, más de 23,000 empleos directos han cambiado la vida de miles de familias dominicanas, siendo el 32% madres solteras que llevan sustento a sus hogares. Esto gracias a un gobierno que cree e invierte en la industria manufacturera dominicana y a una gestión que apuesta a todo por la innovación y el emprendimiento. Seguimos trabajando para generar más empleos. Proindustria. En la presente gestión, el Ministerio de Energía y Minas impulsa la verdadera transformación del sistema energético nacional hacia una matriz diversificada, eficiente y en armonía con el medio ambiente. Con la inauguración de 5 parques eólicos y fotovoltaicos con inversión privada que añadirá más de 530 megavatios de energía limpia al sistema y 800 megavatios adicionales en licitación a ejecutarse en Manzanillo. La energía verde constituye la esperanza de un futuro mejor para las nuevas generaciones. Con estas políticas impulsadas por el gobierno del presidente Luis Abinader,
La República Dominicana afianza su desarrollo y se establece como un país apto para la inversión en el sector energético. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Energía y Minas. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central, 75 aniversario. Por la estabilidad y el crecimiento. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Hola, Rolando. ¿Y en qué tú estás? Aquí, eliminando la delincuencia. Oh, ¿y cómo? Es que soy parte del programa integral Mi País Seguro, porque además de tener más policía, mejor vigilancia, ponemos iluminación en las calles, entregamos instalaciones deportivas a los barrios y damos capacitación para que la gente pueda conseguir empleo. Ah, porque no solo se trata de apresar delincuentes, sino de evitar que la gente se meta en eso, ¿verdad? Exactamente. El Ministerio de Interior y Policía hace que mi país cambie la inseguridad por un país seguro. Estamos cambiando. Presidencia de la República Dominicana. Jalao, con lo mejor de la gastronomía dominicana, en el mejor ambiente. Jalao, martes a jueves desde las 5 de la tarde, viernes, sábados y domingos desde las 12 del mediodía. Jalao, 100% de aquí. Calle El Conde, 103, frente al Parque Colón. Reservas 809-792-1262 y jalao.do. Jalao, 100% Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. Cercana y transparente. La noche a mí me dijo que llega el amanecer, que en el cielo se anuncia la salida del astro rey. El sol de la mañana, 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 el sol de la mañana. Sol 106.5.